En S4 buscamos en todo momento que tus valores o tu mercancía esté protegida. Sin importar distancia, trayecto o estado del tiempo, estaremos al pendiente de ti y de tu gente. Lo único que tienes que hacer es confiar en nosotros. Al darnos cuenta de que necesitas ayuda, tomaremos acción. Alejaremos a los que no deben de estar a tu lado y haremos que junto a ti estén las personas correctas. Esa es nuestra misión. Miles and miles and miles, chasing a dream only fools like me would follow. But I was born a soldier, bleeding the ground and my heart on my shoulder. And I don't mind if I gotta start all over. I'm just going with the flowing, no matter where I'm going, and I got no plans I'm slowing down. I'm a man on a mission, there ain't no stopping or quitting. I guess it's my disposition. I'm a nomad. I'm a nomad. No sabemos cuándo. Pero mientras, recuerda que volveremos a abrazarnos, a sentir la alegría en los pasillos, debatir en los salones y crear miles de iniciativas. En Tarbut seguimos presentes en su vida. Solo nos falta reencontrarnos. Quiero platicarte de un lugar muy especial, donde se practica el judaísmo vivencial. En nuestra escuela, que tanto amamos, pensamos, discutimos, cuestionamos, dialogamos. Yafne, Yafne, vívela. Yafne, Yafne, vive tu identidad. De verdad, en familia, con valores y con amistad. Bienvenidos socios al Centro Deportivo Israelita, socios, socias, la verdad es un placer en este momento estar con ustedes, recibirlos en esta nueva experiencia. Tenemos que festejar de otra manera el 70 aniversario en este nuevo ciclo. Antes que nada, quería felicitar a Mónica Kibrit por su nuevo nombramiento como presidenta del Comité Ejecutivo. Mónica, ¿cómo estás? Gracias, Mac. Para mí es un honor enorme la oportunidad que tengo de encabezar el Ejecutivo en calidad de presidenta. Estoy muy emocionada de poderlo hacer y además en esta ocasión para continuar con nuestros festejos y seguir conmemorando nuestros 70 años de historia. Recordar es volver a vivir y es el tema de este ciclo. La verdad es que tenemos innumerables, muchos eventos que hemos hecho durante la historia y pues queremos recordarlos y añorar y sentirnos a gusto con todos ellos. Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes nuestros 70 años de historia.
Nosotros tenemos la fortuna de tener instalaciones de vanguardia, edificios preciosos, un espacio natural, un oasis en medio de la ciudad, pero sin lugar a duda lo que lo hace más especial son todos los momentos que cada uno de nosotros ha podido vivir en este lugar y lo que nos deja en el corazón. Los invitamos a todos a que nos acompañen en estas transmisiones desde la comodidad de sus lugares y gracias a las maravillosas de la tecnología que nos hace poder estar en el Depor en su casa para poder compartir con ustedes y revivir y volver a sentir todas esas emociones que nos han dejado durante 7 décadas de historia. Hoy vamos a ver un evento que realizamos con motivo de la conmemoración de Yom Ha'atzmaut. El evento se llamó Té para Tres y lo realizamos en el gimnasio del Savage. La verdad es que en la búsqueda de nuevos espacios intentamos hacer un evento en el gimnasio del Savage. Fue dificilísimo porque no tomábamos en cuenta pues, la pésima acústica del espacio. Sin embargo, lo logramos, fue un evento muy innovador con la multimedia que empezamos a manejar ahí, y también yo diría que fue un evento en el cual fue el lanzamiento de nuevos valores comunitarios en la cuestión de los eventos. Fue una nueva experiencia. Mi nombre es Teodoro Herzl. ¿Quién lo iba a pensar? Fallecí hace 100 años, pero me salí con la mía y hasta resulté profeta. ¿Cómo olvidar lo que escribí en mi diario cuando concluyó el primer congreso sionista? En Basilea fundé el Estado judío. Si hoy lo dijera en voz alta, me responderían con una risa universal. Quizás en 5 años. Y seguramente en 50, todos lo sabrán. Mi nombre es David Ben Gurión.
Hace 56 años declaré la independencia de Eretz Israel, la cuna del pueblo judío. Ahí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Ahí logró por primera vez su soberanía. על האדמה זוכרת, על חלקת המים ועל שתים ועל כמה. אור יורד בערב, על שדות חיי זוכרת, אור אני זוכרת, זה אור יומי, זה אור ימי. שמש, הביאו שמש עם שמי מעונני, עוצמת את עיניי אבל השמש היא בפני. אור יורד בערב שמש אור, בצהריים שמש אור, עולה בבוקר אור. Mi nombre es Itzhak Rabin. Yo fui un militar durante 27 años. Peleé mientras no hubo oportunidad para la paz. Hoy creo que hay grandes posibilidades para lograrla. La paz conlleva dificultades, incluso dolor. Israel no conoce camino sin dolor, pero el camino de la paz es preferible al camino de la guerra. ¿Por qué pasó esto? ¿A poco no lo entiendes? ¿Que no te acuerdas de las dificultades que tú mismo tuviste para lograr consensos en torno al sionismo? ¿Recuerdas cómo fuiste una y otra vez rechazado por tus ideas que resultaban un peligro para gente como el mismísimo Rothschild? Por favor, Teodoro, no me vengas con que tu idealismo era tan grande que no te permitía ver que la unidad en el pueblo judío no era un asunto tan fácil. ¿Saben qué es lo que más lamento? No, ¿qué? Que mi muerte no resolvió nada. Al contrario, solo hizo evidente la división que hay entre los judíos. Yo lo llamaría pluralidad. El pueblo judío es diverso, pero al fin y al cabo hemos logrado conservar nuestra identidad. Díganmelo a mí que estuve a punto de asimilarme. Disculpa, Itzhak, pero está prohibido fumar en esta casa de té. Te entiendo. Yo llegué a fumar más de 80 cigarros diarios. No sé por qué tanta necedad con el cigarro, pero en fin, al menos no fue el tabaco lo que me mató. Ni hablar. En vez de té, ¿puedo un café? ¿Podemos regresar a la charla? Bueno, Teodoro, está bien. Ya entre nos, ¿cómo fue que se te ocurrió este asunto del Estado judío, Porque, sabes, cuando yo tenía 11 años, me enteré de ti. ¿Quién lo diría? ¿El viejo alguna vez fue un niño ingenuo? Lo que les voy a decir no les caerá mucho en gracia, pero bueno, fue una realidad que espero puedan comprender.
Como saben, yo era un judío de ideas liberales que fue llevado a Austria y que estaba en proceso de asimilarse a la alta sociedad europea. De hecho, tenía muy marcado el estereotipo del judío preocupado por hacer dinero. ¿Y saben qué? Antes de convertirme en el padre del sionismo, estuve a punto de cometer una locura. ¿A qué te refieres? Si me permites, Teodoro, yo le contesto a nuestro buen amigo Itzhak. Pues fíjate que si no hubiera sido por el caso Dreyfus, que le abrió los ojos, el buen Teodoro Herzl hubiera ido al Vaticano a ofrecerle al Papa la conversión voluntaria de miles de judíos austriacos. ¿Cómo está eso? En ese entonces pensaba que el matrimonio mixto era la mejor forma de lograr la integración de los judíos a las sociedades europeas. Y con ello se resolvería la cuestión judía de una vez por todas. Pero el caso Dreyfus te vino a demostrar que la asimilación era una solución falsa. Pues sí. Y si le agregas que para ese entonces me enteré de que había existido Shabbatai Tzvi, el falso Mesías del siglo XVI, pues encontré mi destino. Convertirme en el salvador del pueblo judío. Pues ¿en qué estabas pensando? Precisamente en eso. En buscar una salida real para evitar el sufrimiento de las masas judías por culpa del antisemitismo europeo. Por eso escribí El Estado Judío. Y me lancé con todo mi corazón para lograr que se cumpliera ese sueño. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Y espero, Teodoro, que no te sientas incómodo si comparto esto con Yitzhak. Pues fíjate que para escribir su libro, el buen Herzl se inspiró nada más ni nada menos que en la ópera Tannhäuser del mismísimo Wagner. ¿Y tú, de dónde sabes tanto sobre mí? No es difícil saberlo. Te dedicaste a escribir varios diarios, muy meticulosos, por cierto. No, hombre, pa' meticuloso los tuyos, viejo. Tú anotabas hasta lo que te gastabas en limones. Ya, que aquí lo importante es lo que desató el sueño de Herzl. Un sueño que hoy, a pesar de todas las dificultades y diferencias entre nosotros, mantiene viva la esperanza del pueblo judío. Un sueño que empezó a ver sus frutos en Basilea, Suiza, a finales del siglo XIX con el primer Congreso sionista. Fueron muchas las negociaciones políticas que Teodoro tuvo que realizar para dar paso a esta cumbre, donde finalmente se decidió levantar un Estado judío en la tierra de Israel. Al enterarse del levantamiento del nuevo Estado, y en gran parte debido a las persecuciones en contra de nuestro pueblo, muchos judíos de todo el mundo vieron en Eretz Israel su único futuro. Cientos de jóvenes activistas tomaron sus pertenencias y partieron sin mirar atrás a la tierra prometida. Sin embargo, no todo era leche y miel. Ante la llegada de tantos jóvenes judíos y debido a la petición de algunos sectores árabes, el gobierno británico emitió leyes que restringieron la Saliot. Así que aquellos hombres y mujeres, acostumbrados a ser músicos, ingenieros, médicos, políticos o literatos, tuvieron que remangar sus vestiduras y trabajar noches enteras en la construcción de asentamientos permitidos. Para permanecer en la tierra de Israel sin ser deportados, los inmigrantes recién llegados se veían obligados a construir, antes del amanecer, un asentamiento con una torre vigía y una muralla. Según la ley británica, esta era la única manera de permanecer legalmente en Palestina. Desgraciadamente, como en la gran mayoría de los procesos de independencia, en el nuestro se derramó mucha sangre. Por un lado,
grupos árabes de oposición perpetuaron ataques contra los asentamientos y ciudades judías. Por el otro, grupos militares judíos como el Nili y el Irgun comenzaron a ejercer presión sobre el dominio británico. Tras varios años de enfrentamientos armados, los ingleses tomaron la sabia decisión de retirarse y dejar ese territorio en manos de los dos pueblos que disputaban su soberanía en dicha tierra. Como era de esperarse, sin la presencia del gran imperio británico, árabes y judíos jamás habrían de ponerse de acuerdo respecto al territorio que correspondía a cada uno. Por lo que el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas, buscando la paz en el Medio Oriente, resolvieron dividir Palestina en dos estados, uno para cada pueblo. Medio siglo después de iniciadas las Aliot masivas, medio siglo después del sueño de Herzl, el camino quedó abierto para declarar la independencia de un Estado judío. Dicho honor fue concedido a un hombre a poeta dormido, un hombre idealista y con gran convicción. Un líder entre el pueblo de Israel, admirado, respetado y honrado. Un hombre incluso deseado por las mujeres de la época. Sin duda un ídolo seguido por los jóvenes. Cálmate, si para entonces ya hasta estabas pelón. A ver, Teodoro, te pregunto otra vez. ¿Qué pasaba por tu mente cuando pensaste en el Estado judío? ¿No se te ocurrió que la tierra estaba habitada? A ver, Itzhak, vamos más despacio, que mucha prisa no tenemos. En primer lugar, yo no sé de dónde salió esa idea de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Eso nunca fue cierto, pero por alguna razón que no me puedo explicar se quedó en la mente de muchos sionistas. Entonces, insisto, ¿qué pensabas al respecto? Ay, ¿por qué tanta terquedad con este asunto? No es terquedad, viejo. Ya sé que a estas alturas del partido poco puedo hacer, pero necesito comprender algunas cosas. A diferencia de ustedes dos, yo no nací en la diáspora. A mí me tocó, y te consta, pelear por esta tierra. Mira, Itzhak, ¿cómo explicarte? El proyecto sionista fue un sueño que cobró vida por la necesidad de un refugio para millones de judíos. En lo personal pensaba que los árabes nos iban a recibir con los brazos abiertos y que ambos pueblos cooperarían entre sí para desarrollar esa región del mundo. Por cierto, ¿alguna vez les conté lo decepcionante que fue para mí haber viajado una sola vez en mi vida a Jerusalén y descubrir una ciudad sucia y fea? Miren, yo tengo algo que confesar. Se los diré pero bajito, no vaya a ser que me escuche Jabotinsky, que está en la otra mesa. Tras las revueltas de los palestinos en 1936, me quedó clarísimo que el conflicto con los árabes sería inevitable, pues los dos pueblos queríamos la misma tierra. ¿Por qué te quedó tan claro? A diferencia tuya, yo sí tuve la oportunidad de hablar con los árabes que vivían en Palestina. Y a pesar de que trajimos progreso a los árabes, ellos sintieron que se iban a quedar sin tierra. Si yo hubiera sido árabe, tal vez me hubiera opuesto a la migración judía por la misma razón. ¿Te fijas en lo que dices? Un problema que era tan evidente y no hiciste nada para resolverlo antes de que se hiciera incontrolable. Y claro, finalmente a mí me tocó lidiar con eso. ¿Saben cómo me sentía a los 26 años cargando sobre mis hombros la responsabilidad de una de las batallas más críticas de la Guerra de Independencia? Tranquilo, Itzhak. No eres el único en esta historia que sacrificó algo en su vida por construir el Estado. Yo literalmente abandoné a mis hijos por andar buscando que las grandes potencias reconocieran a Israel. Y aunque el sacrificio tuvo sus frutos, me arrepiento de no haber pasado más tiempo con ellos. No es que me encante el chisme, Teodoro, pero ¿qué pasó con tus hijos? No te encanta el chisme.
Pero créeme que cada vez que me haces esa pregunta se te dilatan las pupilas del morbo y no te cansas de escuchar la misma respuesta. ¿Puedo saber de qué se trata? Así como ves al buen Teo de tranquilito, dicen las malas lenguas que su sueño afectó a sus 3 hijos. La mayor se suicidó. El segundo abandonó el judaísmo justo en el aniversario número 20 de la muerte de Herzl y poco después también se suicidó. El tercero murió en un campo de exterminio nazi. Pues sí, qué historia. Y yo quejándome que mi madre estuvo ausente durante mi infancia por andar de activista en el Palmaj. La verdad, Yitzhak, entiendo muy bien la melancolía de Teodoro. Yo, como él, también me apasioné por el proyecto sionista y también estuve lejos de mi familia para poder crear el Estado de Israel. Bueno, David, también eras medio tremendo y anduviste de picarón por ahí. Yitzhak, ¿qué le habías preguntado? ¿En qué estaba pensando cuando se me ocurrió el asunto del Estado judío? Pues simplemente pensaba en crear un lugar que recibiera con los brazos abiertos a los judíos de todo el mundo. Un lugar donde todos esos judíos convivieran en armonía. Un lugar donde hablaran el mismo idioma. Un lugar donde los judíos de todo el mundo crearan una nueva sociedad, abierta, pluralista y tolerante, donde se cumpliera la misión de nuestro pueblo, convertirse en una luz entre las naciones.
Simplemente estaba pensando en un Estado judío. ¡Qué país! A pesar de muchas cosas que no nos puedan gustar, me queda claro que Israel es hermoso. A ver, Yitzhak, ¿por qué estás ahora tú sentido conmigo? No es que esté sentido contigo, David. Mira que ya pasó un buen de tiempo, pero si algo marcó mi vida por siempre, fue lo que me dijiste unos días antes de que estallara la guerra de los 6 días. No me acuerdo qué te pude haber dicho, pero lo que haya sido, créeme que no fue personal, ¿eh? ¿Que no fue personal? Pero si me afectó terriblemente. Momento, ya perdí el hilo de esta historia. Días antes de que estallara la guerra de 1967, fui a casa de David, el padre del Estado judío, para pedirle consejo. Al final de cuentas, la Haaretz estaba en riesgo de desaparecer y necesitaba escuchar al viejo. Sí, ya recuerdo. ¿Y qué le dijiste? Pues apenas llegó a casa, me lo surtí con poca sutileza. Lo responsabilicé directamente a él de poner a Israel en peligro, pues las decisiones que tomó solo provocaron a Egipto y Siria. Solo que en ese momento necesitaba un poco de apoyo moral, no más. Y sí, tomé decisiones que consideré militarmente necesarias para proteger nuestra tierra de una posible agresión árabe. ¿Ya ves? Dijo posible. La agresión de Egipto y Siria no era segura, sino posible. ¿Y cómo reaccionaste a lo que te dijo David? No, hombre, lo que me dijo David, el estrés, la falta de sueño, el agotamiento y los cientos de cigarros que me había fumado, pues me desplomé y estuve 2 días tirado en la cama, con una crisis emocional de los 1000 demonios. Sí, sé que fue muy difícil, Yitzhak, y lo siento, créemelo, pero después de ese episodio demostraste tu interés y guiaste a Israel a la victoria. ¿Y qué victoria? Fue apabullante. Y por lo que he visto, también marcó tu destino. A partir de ese momento, con la reunificación de Jerusalén, te convertiste en un héroe nacional. Sí, pero al final de cuentas, ¿a qué precio? ¿No creen? Miren, esa puede ser una de las grandes paradojas del sionismo. Por un lado, está basado en un humanismo que promueve la paz, pero por el otro debe asegurar su supervivencia. Si Israel fue creado para brindar seguridad al pueblo judío, hoy me queda claro que no había de otra. Miren, regresamos al punto de partida de esta charla. Cuando me metí a este asunto del Estado judío, fue por una simple y sencilla razón: la seguridad del pueblo judío. Después del caso Dreyfus, de los pogroms y de infinidad de señales, me fue más que evidente que la única forma de sobrevivir como pueblo era fundando un Estado en su antigua tierra. Y no estabas nada equivocado, ¿eh? Si nuestro Estado hubiera sido creado antes, y si hubiéramos tenido un ejército, no habrían existido hornos crematorios ni paraderos de la muerte, pero el hubiera no existe. Así es, el hubiera no existe, pero gracias a ese ejército existe un Estado que le brinda seguridad a todos los judíos desde entonces. Israel siempre estará ahí para todos los judíos del mundo, en las buenas y en las malas. Por eso las guerras no pueden tomarse como una aventura. Israel nació entre pólvora y fuego, y aunque entrar en guerra no es cosa fácil, así se dieron las cosas para el Estado judío.
שבחרתי הוא תרימי יין ולא כותי תראיני אילו זה אני הוא יושב איתה כמו תמיד הנה יום יבוא טוב יהיה מבטיח לך לחבק אותך עבור והטוב עשייה לך הנה יום יבוא טוב יהיה מבטיח לך לחבק אותך עבור והטוב עשייה לך. Pero Israel no debe ser sinónimo de guerra. Así como la guerra fue en su momento una condición para sobrevivir, ahora la paz es una necesidad radical para asegurar nuestra seguridad y futuro.
Saben, antes de recibir las balas que me asesinaron, se me acercó un reportero sorprendido porque durante la manifestación por la paz canté Shir la Shalom y abracé a Shimon Peres. Si no me equivoco, lo que le respondí fueron las últimas palabras que pronuncié en mi vida. ¿Qué le dijiste? Las cosas cambian, las personas cambian, la vida sigue. Eso fue lo que dije. La vida sigue. Qué ironía. Sí, qué ironía, pero también qué realidad. Sin tu sacrificio, sin el de Herzl, sin el mío, sin el de tantos judíos como tú que nos acompañas en esta mesa en un té para tres, la historia de nuestro pueblo no sería igual. Israel, el Estado judío, es una garantía para todos nosotros, una garantía de vida. Así lo concebí. Pero no nos engañemos, debemos aprender de nuestros errores. La pluralidad es una ventaja y no puede ser lo que nos separe. Mis desacuerdos con los Rothschild o Ahad Ha'am, los tuyos, David, con Jabotinsky o Begin, los de Yitzhak con Netanyahu, Sharon o Shamir. Esas diferencias deben hacernos más fuertes. Ojalá, Yitzhak, que podamos aprender de tu muerte. Ay, Teodoro, hablas bonito. En vida fuiste un soñador y en muerte también lo eres. Y tus sueños tienen garantía, ¿sabes? Ojalá se cumplan otra vez. Sé que me tocó tomar decisiones difíciles. Seguramente las volvería a tomar. Ahora solo deseo que nos entendamos como judíos entre nosotros y que nos entendamos con nuestros vecinos. Bueno, creo que es hora de retirarnos. Ha sido una muy buena plática, pero tengo cosas que hacer. Tenemos 1001 buenas razones para sentirnos orgullosos. Realizamos lo imposible. En muy poco tiempo construimos un Estado que es admirado en todo el mundo. Pero seamos honestos. Debemos reconocer que todavía hay muchas cosas por arreglar. Yo también me retiro. Fue un placer compartir esta mesa. Nos vemos luego. Gracias por hacer realidad mi sueño, nuestro sueño, nuestra realidad. ¿Y tú? ¿Aún compartes mi sueño? ¿Nuestro sueño? Se los dejo de tarea, porque ahora es momento de festejar nuestra independencia. Eretz Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal, y legó al mundo el eterno libro de los libros. Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su tierra, el pueblo le guardó fidelidad durante toda su dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para la restauración de su libertad política. Impulsados por este histórico y tradicional vínculo, los judíos procuraron en cada generación restablecerse en su patria ancestral. En los últimos decenios retornaron en masa. Pioneros, mapilim y defensores hicieron florecer el desierto, revivieron el idioma hebreo, construyeron ciudades y pueblos
y crearon una sociedad pujante que controlaba su economía y cultura propias, amante de la paz pero capaz de defenderse a sí misma, portadora de las bendiciones del progreso para todos los habitantes del país, que aspira a la independencia y a la soberanía. En virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel que será conocido como el Estado de Israel. להקים מחדש את ביתו הלאומי.